Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy la doctora Vergara, dermatóloga del Hospital Las Higueras en Talcahuano. Hoy les voy a hablar de dermatitis atópica. Recordar que la dermatitis atópica corresponde a una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por presentar lesiones eczematosas recurrentes y prurito intenso. Afecta tanto a niños como a adultos y está determinada por una predisposición genética que se caracteriza por dos factores principalmente: una barrera cutánea alterada asociado a inflamación predominantemente de tipo TH2. Recordar que es una patología frecuente y que ha ido en franco aumento. Afecta actualmente hasta el 20% de los niños y su principal cambio epidemiológico se ha visto en adultos con un incremento en los últimos años. Actualmente se considera que hasta un 5 y hasta un 10% en algunas publicaciones de adultos presenta dermatitis atópica. Esto en predominio en áreas con mayor occidentalización. Así tenemos como ejemplo en África la prevalencia de eczema atópico en el año 95 era aproximadamente de 11,8%, lo cual llegó en menos de 10 años a un 19%, o sea, casi duplicó su prevalencia. Actualmente se habla de diferentes fenotipos, los cuales no están completamente estudiados ni determinados, pero ya se ha visto que ahí existen diferentes grupos de pacientes y con diferentes asociaciones y comorbilidades. Así tenemos niños que debutan antes de los 2 años, asociados a síntomas persistentes. Estos niños van a tener en el futuro mayor riesgo de presentar alergia alimentaria y asma, a diferencia de aquellos niños que debutan de manera un poco más tardía, después de los 2 años, que se asocian principalmente a rinitis alérgica y menos asma y menos alergia alimentaria. Existe una gran variación dependiente del área estudiada, con incidencias que van desde 0,9% en India hasta un 22% en Ecuador, y recordar que tanto en América Latina como en Sudeste Asiático son áreas con un aumento de la prevalencia importante. Esto principalmente por los medios y cambios culturales en su forma y estilo de vida. En relación a la evolución de la patología, antiguamente era mucho más fácil el explicarle a los pacientes cómo iba a evolucionar, porque antiguamente se consideraba que era una patología propia de la infancia temprana. Ahora se sabe que es predominantemente de la infancia temprana. Sin embargo, esto de que se pasaba en la adolescencia ya no es el total de los pacientes, no sé en el total. A pesar de que sea un máximo durante la infancia, la trayectoria y la resolución es un poco más heterogénea. Como ya les decía, hay diferentes patrones. No hay un consenso sobre la identificación óptima de estos subgrupos, pero ya vemos diferentes cursos clínicos. Tenemos la enfermedad que es transitoria temprana, que es un paciente que debuta antes de los 6 años y que remite aproximadamente en la adolescencia. Tenemos otro curso que es el remitente recurrente, que es aquel paciente que, sin mediar tratamientos, presenta cuadros de remisión y exacerbación durante su vida. Tenemos aquel paciente que tiene una patología crónica persistente, que a pesar de mediar tratamiento, se mantiene sintomático del transcurso de la vida. Y este último subgrupo, el periodo prolongado de remisión seguido de recurrencia, es un grupo de pacientes que debutan en la infancia, tiende a remitir y puede recurrir en la edad adulta. Y esto es lo que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. ¿Qué factores predisponentes de actividad en la edad adulta vemos actualmente? Aquel paciente con dermatitis atópica que tenía un asma concurrente tiene mayor riesgo de mantenerse con dermatitis atópica en el adulto. Una edad de inicio más precoz, como veíamos antes los 2 años. Un nivel socioeconómico bajo. Esto se ha asociado principalmente a un menor acceso a la terapéutica, al tratamiento. Y como vamos a ver después en la fisiopatología, recordar que una barrera alterada se asocia a mayor penetración de antígenos y contactantes. Esta exposición antigénica aumenta su posibilidad de sensibilización, perpetuando este círculo fisiopatológico. En relación a la etnia, se ha visto que es más frecuente que perpetúe en personas no caucásicas. Esto por ahora todavía solo son datos epidemiológicos sin una asociación causal propiamente tal. En relación a la fisiopatología, tenemos 3 puntos fundamentales de la fisiopatología de esta enfermedad.
Primero, hay una barrera cutánea defectuosa. Dos, hay un aumento de la inmunidad adquirida de tipo TH2, una hipersensibilidad de tipo TH2, y asociado a una alteración en la microbiota. Partamos con el déficit de la barrera. Se ha visto que la filagrina es una de las proteínas más importantes en la maduración del queratinocito, que pasa del estrato basal al estrato córneo. La filagrina ayuda en forma coloquial al empaquetamiento de estas células, que van pasando de una célula cuadrada a una completamente nucleada y plana. Este empaquetamiento requiere de la filagrina de manera normal, la cual se va degradando en esta producción. En esta degradación se van formando factores de lubricación natural. Además, la filagrina al haber una proteólisis, se van formando componentes, por ejemplo, ácido urocánico, es producto de la degradación de la filagrina, y el ácido urocánico tiene una capacidad higroscópica, o sea, tiene una capacidad para captar agua. Por lo tanto, un defecto en la filagrina produce menos ácido transurocánico con menor capacidad higroscópica. Por otro lado, como su nombre lo dice, es un ácido, por lo tanto, su disminución se asocia a una alteración en el pH de la piel, el cual normalmente es un pH ácido, 5 a 5.5, el cual será alterado en los pacientes atópicos. Hay alteración en el componente lipídico, tanto en piel lesional como no lesional de estos pacientes, con disminución de las ceramidas, por ejemplo. Todas estas alteraciones, bueno, hay alteración en la unión intercelular, todas estas alteraciones hacen que el paciente tenga mayor posibilidades de penetración de contactantes y alergenos e irritantes. Desde el punto de vista inmunológico, vamos a ver que estos contactantes o estos antígenos son captados tanto por el queratinocito como por células dendríticas que se encuentran en la piel. Las células dendríticas van a captar estos antígenos, van a migrar al ganglio linfático, donde van a producir un cambio, un switch de TH0, de un linfocito naive a un linfocito tipo TH2, el cual después va a hacer un homing hasta a la piel, secretando citoquinas de tipo TH2, entre ellas la interleuquina 13, la interleuquina 4, las cuales tienen un rol súper importante. Entre ellas, la interleuquina 13 se caracteriza y se ha visto que a mayor producción de interleuquina 13, menor producción de filagrina, lo cual ya perpetúa este círculo vicioso. También se ha visto aumento a nivel local en piel lesional de citoquinas de tipo TH17, como entre ellas la interleuquina 23, lo cual podría estar asociado a un aumento de la proliferación cutánea. ¿Ya? En relación a la microbiota, se ha visto que los pacientes, aquí tiene un rol súper importante el estafilococo aureus, el cual a través de toxinas, a través de ceramidasa, el estafilo tiene la capacidad de producir ceramidasas que rompen la poca ceramida que estos pacientes tienen. Por otra parte, son capaces de estimular en forma inespecífica el sistema inmune, actúan como superantígeno, perpetuando la inflamación. Es así que se ha visto incluso que en pacientes con predisposición genética a atopia, que se colonizan antes de los 3 meses con estáfilos comensales, no aureus, tienen menor riesgo de desarrollar una dermatitis atópica a largo plazo, a diferencia de aquellos que se colonizan de manera precoz con aureus, quienes teniendo mayor posibilidades de desarrollar una dermatitis atópica. Se ha visto también un rol de la malacesia, un hongo que también es capaz de actuar como superantígeno, perpetuando la inflamación. Clínicamente, estos pacientes van a presentar diferentes lesiones dependiendo de la edad y diferente localización de las lesiones dependiendo de la edad. Así tenemos que en los lactantes vemos lesiones principalmente agudas y subagudas de predominio facial, respetando el triángulo nasogeniano, y en zonas extensoras, es decir, brazos, codos, piernas, rodillas y en tórax. Ya en infantes y en adolescentes vemos lesiones que dejan de ser en zonas extensoras y se empiezan a ver más en zonas flexurales, es decir, en hueco popliteo, pliegue antecubital, también se ve más en región cervical. Las lesiones ya no son tan agudas, sino que ya se ven más subagudas, incluso se ve inicio de liquenificación y lesiones crónicas, salvo en periodos de crisis y brote. En los adultos se observa un predominio de dermatitis de manos, región cervical,
y compromiso facial de tipo crónico, palpebral, etc. Recordar que los pacientes atópicos tienen, como ya decíamos, mayor riesgo de penetración de contactante, por lo tanto también están predispuestos a mayor dermatitis de contacto. Acá tenemos como ejemplo tipos de lesiones. Por ejemplo, en la imagen número 1 vemos una piel serótica o seca, que como vimos ya fisiopatológicamente, estos pacientes tienden a tener la piel seca, ¿ya? O sea, esto es una piel no inflamada, pero sí con cerosis. En la imagen número 2 vemos una placa con una dermatitis ya de tipo crónica, en lignificación, algunos signos de grataje. En la imagen número 3 vemos una lesión dermítica subaguda con un poco más de eritema, sin lignificación y un poco de escamas. Y en la imagen número 4 vemos una lesión francamente aguda con secreción serosa, eritema intenso y sin, incluso creo que es en alguna microvesícula. El prurito es tanto un síntoma como parte de la fisiopatología de estos pacientes, porque perpetúa el cuadro. El prurito es el síntoma más importante y por el cual muchas veces consultan estos pacientes y nos mide incluso actividad de la enfermedad. Es causado tanto por estimulación directa de las fibras nerviosas como por citoquinas y neuropéptidos liberados por células inflamatorias y residentes. De ellas una de las más conocidas, la interleuquina 31. Existen otros factores y pluritogénica, entre ellas la más conocida y la más estudiada siempre ha sido la histamina. Sin embargo, la histamina no tiene un rol en la fisiopatología propiamente tal de esta enfermedad. Muchas veces se utiliza para disminuir un poco el prurito y en este caso disminuir las opciones de grataje, y al evitar el grataje evitamos la inflamación asociada al rascado. Como criterio diagnóstico, hasta el día de hoy los diagnósticos sigue siendo eminentemente clínico. Se han tratado de establecer múltiples criterios diagnósticos, sin embargo el más utilizado hasta ahora sigue siendo uno que se publicó en el año 81 de Jafini y Rashka, que consiste en tener 3 criterios mayores y 3 menores. Destacan los criterios mayores, entre ellos el prurito, dermatitis crónica recurrente, que la morfología y distribución sea característica. Esto se refiere a la morfología y distribución según edades ya mencionadas, y tener una historia personal o familiar de atopia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los criterios menores, más que nada, son estigmas de atopia, son lesiones cutáneas, bueno, otras oftalmológicas y de otras partes del cuerpo, asociadas a alergia o atopia, ¿ya? Pero si solo tenemos criterios menores, en ausencia de criterios mayores, solo estamos en el contexto de un paciente atópico y no de una dermatitis atópica. Así tenemos cerosis de piel o piel seca, queratosis pilar, pitiriasis alba, dermatitis inespecífica, eczema del pezón, queilitis. Destaca que entre estos criterios menores hay algunos que tienen mayor sensibilidad, por ejemplo la queilitis, pero una menor especificidad. O hay algunos con mayor especificidad y menor sensibilidad, como es el caso del eczema del pezón. Importante derivación o evaluación por oftalmólogo cuando se pueda, porque muchas de estas lesiones son oftalmológicas. De estos criterios hay solo uno que habla de parámetros, uno o dos que hablan de parámetros de laboratorio, que es aumento del nivel sérico de IgE y reactividad inmediata de tipo 1 a test cutáneo. Recordar los diagnósticos diferenciales hay que plantearlo en estos pacientes, principalmente aquellos que tienen una mala respuesta o pobre evolución. Los vamos a diferenciar un poco por edad. Recordar en niños menores de 24 meses o 2 años, siempre, bueno, y en todas las edades, uno de los diagnósticos diferenciales es la escabiosis, por el prurito. En niños menores, pensar también en dermatitis seborreica, recordar que ambas patologías se asocian con mucha frecuencia. La ictiosis, que tiene en común la alteración de la filagrina, recordar que la ictiosis vulgar tiene una mutación completa de la filagrina. En pacientes ya de entre los 2 años y los 16, recordar la psoriasis también, por estas placas eritematosas que pueden simular un eczema numular presente en la dermatitis atópica. La tiña manu o pedis, porque ya empezamos a ver más dermatitis de mano en estos pacientes. En adultos, los eczemas de contacto, que como ya vimos son más frecuentes, entre otros. En relación al tratamiento,
tenemos diferentes etapas o escalas que van a depender de la severidad del paciente. ¿Cómo vamos a determinar la severidad? A través de diferentes escalas. Entre ellas tenemos el SCORAT, que es la más utilizada. En realidad no se utiliza de manera habitual en la consulta, por ocupar mucho tiempo y ser un poco engorroso. Sin embargo, podemos dividir a los pacientes en leves, moderados o severos. En todos los pacientes tenemos que hacer un tratamiento con una línea basal. ¿Ya? ¿En qué consiste esta línea basal? En medidas y estrategias generales. A todos los pacientes tenemos que dar indicaciones claras y fáciles según la necesidad del paciente, porque ellos se deben sentir cómodos y responsables del tratamiento. Yo sé que en atención primaria muchas veces el tiempo no sobra, sin embargo, yo recomiendo que en la primera consulta, cuando hacemos el diagnóstico, tratemos de explicar incluso un poco de fisiopatología a los pacientes o a sus cuidadores, porque así el tratamiento se hace mucho más fácil. Entienden por qué la piel es serótica o seca, por qué es tan importante evitar el rascado, entienden por qué es tan importante cuidar y evitar los contactantes o antígenos. Entonces, uno debe hacer parte del paciente en este caso. Los pacientes y cuidadores deberían poder identificar los síntomas individuales, ser conscientes de la necesidad del beneficio de un tratamiento básico, tratamiento tópico, evitar los factores desencadenantes y comprender cierta necesidad del tratamiento antiinflamatorio. Esto último se refiere un poco a la corticofobia presente en algunos casos. Es necesario que los pacientes entiendan la necesidad de usar en algunas ocasiones corticoides tópicos, pero de manera restringida y limitada, y al mismo tiempo explicar los efectos adversos para evitar que su uso se haga de manera permanente o no controlada. Recordar también que los pacientes, en su mayoría, con dermatitis atópica, aproximadamente un 80% presentan una dermatitis atópica leve, por lo tanto deben ser atendidos o podrían ser atendidos en atención primaria. Recordar que todos estos pacientes tienen factores de provocación que existen tanto los no específicos como los específicos. Los no específicos afectan a todos los individuos con dermatitis atópica. Tenemos los físicos, químicos y los biológicos. Se debe educar en evitar irritantes mecánicos como la lana, polar, poliéster. Los químicos, los blanqueadores, por ejemplo, los solventes, los jabones excesivos. En este caso nosotros deberíamos instruir a los pacientes que trataran de lavar la ropa con detergentes hipoalergénicos. Muchas veces también eso es difícil, por lo tanto nosotros deberíamos explicar que si la ropa del paciente tiene olor a detergente, debe ser nuevamente enjuagada. Evitar el uso de perfumes. Cuando son lactantes, enseñar a la madre que ellos actúan como un binomio, por lo tanto, si el lactante no usa perfumes, la madre tampoco debe usarlo porque está en contacto directo con el paciente. El exceso de agua, recordar que actúa como irritante. Y biológicos, los microbios. Muchos de estos pacientes presentan incluso exacerbaciones de su crisis atópica después de algún cuadro intercurrente viral, bronquial, digestivo, etc. Existen otros factores como el humo, productos químicos que deben ser evitados. En relación a la dieta, siempre se habla o se piensa en una relación de dermatitis atópica con alergia alimentaria. Efectivamente esta relación existe, pero se habla de incidencia cercana a un 30%, no más que eso, y solo en aquellas dermatitis atópicas severas y refractarias. Por lo tanto, no se debe hacer una dieta de evitación a todos los pacientes, ¿ya? Y en relación a los probióticos y prebióticos, por ahora no hay ningún estudio que sea concluyente. Ya muchos han avanzado y han hablado de que su uso precoz evita o retrasa la dermatitis atópica, pero por ahora no podemos recomendar la ciencia cierta. Evitar los alergenos específicos que van a depender de cada paciente. De los más frecuentes están los alergenos, los dermatofagoides, que son los ácaros del polvo. Evitar alfombra, evitar peluche, tratar de evitar todos estos antígenos. En relación a los pólenes, muchos pacientes presentan, principalmente los adultos, exacerbaciones en épocas polínicas. Es importante en este caso ir a conocer, a testear qué alergeno está positivo en estos pacientes. En relación a los animales, los perros se han visto incluso como un factor protector el crecer acompañado de un perro. Se ha visto disminución de la dermatitis atópica, a diferencia de los gatos, cuya caspa
se ha visto con aumento de la incidencia y severidad de la dermatitis. En relación a las vacunas, hay que seguir el PNI de cada paciente, de cada país. Evitar vacunar en brotes, por supuesto. Sin embargo, si el paciente se mantiene sintomático siempre, debe ser vacunado igual, a menos que exista una contraindicación en ese momento. En relación a la ropa y textil, tratar, por lo que decía, evitar los materiales que sean muy irritantes, por lo tanto, tratar de preferir ropa de algodón, idealmente sin muchos colorantes, o sea, ropa blanca, evitar las fibras sintéticas e irritantes y evitar la ropa oclusiva. En relación a la limpieza y el baño, evitar contaminantes, o sea, lamentablemente esto de poner juguetes en el baño se ha visto con aumento de la incidencia de colonización de pseudomonas de estos juguetes. Los baños deben ser cortos, no más de 5 minutos y con agua no muy caliente, 27-30 grados. Evitar los jabones. Recordar que los jabones son sales alcalinas que saponifican la grasa. Por lo tanto, alcalinizan la piel y por otro lado nos quitan la poca barrera lipídica que tienen estos pacientes. Por lo tanto, debemos tratar de utilizar Sindet, que son sucedáneos del jabón. En relación al tratamiento no farmacológico propiamente tal, tenemos los emolientes, una mezcla de hidratantes con oclusivo. Recordar que estos pacientes tienen la piel seca y se ha visto que su lubricación en pacientes con predisposición genética a dermatitis atópica, se ha visto que la lubricación precoz disminuye y retrasa el inicio de dermatitis. Recordar también que existe una mala tolerancia en pieles inflamadas, por lo tanto, si el paciente está cursando con un brote, primero debemos desinflamar y luego reiniciar la lubricación. ¿Cuánto deberíamos ocupar de lubricación? Se estima que 100 gramos por semana en niños pequeños y hasta 500 gramos en adultos, es decir, aproximadamente 2 litros al mes. ¿Cuándo debemos lubricar? ¿Después del baño o en seco? Lo ideal es después del baño. Pero si el paciente no se va a bañar por diferentes motivos, igual debe ser lubricado. Tratar de usar emolientes lo más hipoalergénico posible, sin aptenos, sin perfumes y en el fondo con menor capacidad sensibilizante. Esa es la terapia basal para todos los pacientes y de todas las edades con dermatitis atópica. ¿Qué pasa si el paciente presenta una crisis o un brote? Vamos al tratamiento farmacológico. En este caso tenemos los corticoides, que es la piedra angular en este caso. En la piel hidratada, y tratar de preferir los ungüentos. La potencia del corticoide que vamos a elegir va a depender de la edad del paciente y de la zona corporal en la que lo vamos a utilizar. Tratar de utilizarlos de menor potencia en lactantes y en cara y en zonas flexurales. Y de moderada potencia o alta potencia, dependiendo si ya son adultos o si son zonas con un estrato córneo más grueso. Tenemos dos enfoques de tratamiento. Tenemos el enfoque tradicional, que es activo o reactivo en el fondo, que es tratar las crisis. Utilizamos 2 veces al día por 5 a 7 días. Y versus el tratamiento proactivo que se utiliza en algunos pacientes que tienen tendencia a la recurrencia de manera precoz al retirar el tratamiento. Estos se han hecho con estudios con corticoides de moderada potencia, por ejemplo, una fluticasona, utilizándolo solo las noches, 2 veces por semana, aproximadamente hasta por 16 semanas, sin observarse los efectos adversos de los corticoides tópicos. Esto utilizando máximo 15 gramos, por si acaso, en lactante. Estos mismos estudios proactivos se han hecho con inhibidores de la calcineurina hasta 52 semanas. Cuando hay actividad de la enfermedad, una pequeña cantidad de corticoides 2 a 3 veces por semana, más uso liberado de emolientes. Una vez que el paciente ya está desinflamado, volvemos a lubricar. ¿Cuál es un buen signo clínico de que la evolución es la adecuada? Lo primero que debería disminuir es el prurito. Esto es otro tratamiento antiinflamatorio tópico, que son los inhibidores de la calcineurina o más conocidos como ahorradores de corticoides. Tiene una potencia antiinflamatoria, un tacrolimus al 0,1, equivalente a un glucocorticoide de potencia intermedia y mayor que un pimecrolimus al 1%. Recordar que el tacrolimus al 0,03 está aprobado en mayores de 2 años y el 0,1 mayores de 15. El pimecrolimus está aprobado mayores de 2 años. También recordar que los efectos adversos frecuentes observados son ardor o sensación urente y prurito en la zona de aplicación. Existen terapias que actualmente no están disponibles en Chile, pero que se han utilizado en dermatitis atópica, son estos inhibidores de la fosfodiesterasa 4.
Los antimicrobianos. Los antimicrobianos orales no tienen ningún beneficio a menos que esté obviamente sobreinfectada la lesión, ¿ya? A pesar de lo que se pensaba que el uso de corticoides va a aumentar la sobreinfección bacteriana, no ha sido así. Es más, reducen la tasa de colonización de estafilococo, puesto que los estáfilos son capaces de colonizar en pieles que están alteradas o dañadas. Se recomienda la vacunación contra el virus, el varicela zoster, la vacuna que ya está integrada desde este año al Programa Nacional al año y medio, puesto que se ha visto complicaciones en pacientes con dermatitis atópica cuando presentan una varicela. Pensar en terapia antifúngica en pacientes con dermatitis atópica, principalmente aquellos que tienen variante en cabeza y cuello, o no aquellos que estén sensibilizados a malacesia. Esa es la terapia en los pacientes con dermatitis atópica leve. Cuando ya el paciente tiene dermatitis atópica moderada a severa, la verdad es que el paciente debe ser derivado al especialista, porque debemos plantear alguna terapia sistémica o generalizada. En espera de la derivación o de la atención médica, podemos utilizar en atención primaria el vendaje húmedo. ¿En qué consiste este vendaje húmedo? En el uso de un agente tópico como un corticosteroide que se aplica sobre la piel, se cubre con un vendaje tubular, el cual se humedece. Y sobre este vendaje tubular humedecido se pone una nueva capa de ropa. ¿Esto qué ayuda? A ocluir el agente tópico para una mayor penetración, disminuye la pérdida de agua y además proporciona una barrera física contra el grataje. En la literatura se habla de usar este vendaje hasta 24 horas seguidas, hasta por máximo 2 semanas. La verdad es que la práctica habitual, nosotros en general no lo usamos más de 6 o 8 horas y por aproximadamente 5 días. Eso ya vemos un efecto bastante bueno. En esta diapositiva vemos todos los tratamientos sistémicos que son de uso por especialista. Vamos a elegir uno u otro dependiendo de cada paciente, de la velocidad en que necesitamos iniciar la terapia, de las comorbilidades del paciente, pero sí tenemos ciclosporina, metotrexato, aciatropina, micofenolato, corticoides orales en pulsos y finalmente tenemos un biológico, dupilumab, que debería estar llegando a Chile el próximo año. A modo de conclusión, la dermatitis atópica es una patología inflamatoria que es de debut en la infancia temprana, pero que ahora puede perpetuar durante la edad adulta, que en su mayoría es leve, por lo cual podría ser tratada en la atención primaria, y que la educación es un pilar fundamental en su tratamiento. Eso. Muchas gracias.